La casa del juez, Bram Stoker, versión libre. Se acercaba la temporada de exámenes y Malcolm Malcolmson decidió irse a algún lugar apartado donde pudiera estudiar sin interrupciones. Por ende, tomó un itinerario de ferrocarriles y compró un boleto para el primer lugar de nombre desconocido que ahí vio. Cuando al cabo de 3 horas de recorrido se encontró en Venture, se dirigió con su equipaje, una maleta con ropa y libros, a la única posada del pueblo. Luego, optó por buscar una casa más retirada aún, para entregarse sin interrupciones a sus estudios. Halló una vieja casa de aspecto desolado, y para fortuna suya, sin alquilar. Con júbilo preguntó en la oficina de correos el nombre del agente de bienes raíces, y fue a verlo. El señor Carnford lo recibió sorprendido de que alguien deseara arrendar temporalmente la propiedad. Según dijo, porque por un prejuicio absurdo la gente se negaba a ocuparla. Malcolmson juzgó inútil inquirir sobre el prejuicio absurdo y pagó 3 meses por adelantado. Obtuvo un recibo y el nombre de una mujer anciana que estaría dispuesta a realizar para él las faenas domésticas. De regreso en la posada, pidió a la dueña, una mujer alegre y bondadosa, que le aconsejara sobre las provisiones que necesitaría. Ella quedó estupefacta cuando Malcolm le dijo dónde pensaba alojarse. Incluso trató de disuadirlo porque en esa casa hacía muchos años había vivido cierto juez temido por el espantoso rigor de sus sentencias. Además, la gente opinaba, y ella era del mismo parecer, que dentro de la mansión había algo malo. «Esas cosas no me gustan, señor», concluyó ella, «ni tampoco que alguien tan joven como usted vaya a instalarse allá completamente solo. Si fuera mi hijo no se lo permitiría, aun cuando tuviera que ir en persona y tirar de la campana de alarma». «Señora», repuso Malcolmson, «un hombre como yo, dedicado a las matemáticas, tiene demasiado en qué pensar como para ocuparse de misterios. Además, mi trabajo es harto prosaico y nada lugar a andarse imaginando cosas». Acabada la conversación y con las provisiones compradas, Malcolmson fue a buscar a la anciana sirvienta. Al cabo de 2 horas ya se encontraba con ella ante la casa del juez, donde, para su sorpresa, lo aguardaba la posadera. Después de inspeccionar brevemente la casa, Malcolm decidió convertir el comedor en un aposento, y la posadera y la vieja asistenta arreglaron todo a su entera satisfacción. Antes de irse, la buena mujer recomendó al joven colocar un biombo en torno a la cama, para precaverse de las corrientes de aire y de las cosas que pudiera ver. Al mencionarla se puso pálida y salió corriendo. La señora Dempster, la asistente, lanzó un despectivo bufido y exclamó descontenta: «Le voy a decir lo que pasa, señor. Los duendes son toda clase de cosas: ratas, puertas que rechinan, tejas caídas, madera que cruje. Mire usted los paneles de la habitación. Son viejas, ¿no? ¿Cree que no habrá ratas y bichos ahí detrás? Claro que sí. Las ratas son los duendes y los duendes son las ratas. Se lo digo yo, y no crea otra cosa». «Señora Dempster», declaró Malcolm, «usted sabe más que un catedrático y estimo mucho su opinión. En muestra de aprecio, permítame ofrecerle esta casa los 2 meses restantes de mi alquiler, porque no la voy a necesitar». «Ah, muchas gracias, señor», repuso ella, «pero vivo en el asilo de Greenwood, y si pasara una sola noche fuera, perdería el derecho a permanecer ahí. Por tanto, tampoco podré acompañarlo por las noches». «Bueno, en ese caso no digo nada. Por mí no se preocupe. He venido con la intención de estar solo para estudiar». «Bueno, aquí encontrará toda la soledad que desee», concluyó ella. A la caída de la noche, cuando Malcolmson regresó de dar un paseo, encontró limpia la habitación, el fuego encendido en la chimenea y la cena servida. Tras cenar en la gran mesa de roble, sacó sus libros, arrojó más leña al fuego, preparó el quinqué y se enfrascó en sus estudios hasta cerca de las 11, cuando hizo una pausa para avivar el fuego y servirse una taza de té. Por primera vez empezó a notar el ruido producido por las ratas.
Mientras aquel aumentaba, el estudiante se tranquilizó pensando que acaso su presencia perturbaba a los roedores. Y vaya que sí eran activos. Subían y bajaban por detrás de los paneles de madera. Bullían, roían, arañaban sin cesar. El té estaba obrando ya su efecto estimulante y el joven, ante la perspectiva de una noche de estudio, se concedió un respiro para echar una ojeada a la habitación. Las paredes recubiertas de roble finamente labrado, las obras de ebanistería y los bellos muebles le llevaron a preguntarse por qué una casa así estaba desocupada. Había además algunos cuadros, pero tan ennegrecidos por la suciedad que no pudo distinguir sus detalles, pese a lo cual levantó el quinqué para iluminarlos. Aquí y allá vio algunos agujeros en los paneles, taponados de momento por la cabeza de una rata de ojuelos relucientes, que al instante desaparecía con un chillido y un rumor de fuga. Sin embargo, más intrigante le pareció la tosca cuerda de la campana del tejado, cuyo extremo colgaba desde el techo hasta la derecha de la gran chimenea. Arrimó a esta una silla de alto respaldo, se sentó a tomar otra taza de té y ya vacía fue a sentarse a la esquina de la mesa y se abstrajo en el estudio, acabando por acostumbrarse al rebullir de las ratas. Amanecía cuando volvió a alzar la cabeza. El ruido de los roedores había cesado. Malcolmson miró en dirección a la chimenea y pese a su sangre fría se sobresaltó. Encima de la silla a la derecha de la chimenea había una enorme rata mirándolo fijamente. El estudiante hizo un ademán para espantarla, pero aquella permaneció totalmente inmóvil, y en sus ojuelos crueles el joven creyó ver un terrible destello de odio. Malcolmson se lanzó sobre ella para matarla. La rata saltó al suelo y luego trepó por la cuerda hasta desaparecer en las sombras del cielo raso. En ese momento se reinició el ruido de las ratas. El estudiante, inquieto y cansado, se fue a dormir. No despertó hasta muy avanzado el día, y falto aún de sueño, se despabiló con una fuerte taza de té, tras lo cual se fue a pasear al campo llevando consigo uno de sus libros. De regreso, pasó a saludar a la amable posadera. Tras los saludos, ella lo miró de hito en hito y movió la cabeza. «No debería estudiar tanto, señor», comentó. «Hoy está usted pálido. Desvelarse y forzar el cerebro no es bueno para usted. A propósito, ¿cómo pasó la noche?» «Perfectamente», repuso el joven. «Apenas si me molestaron las ratas, que son una legión. Una sobre todo de aspecto diabólico, a la que le hice huir con el atizador». «Dios nos asista. ¡Un viejo diablo! Tenga cuidado, señor». «¿Qué quiere decir? No la comprendo». «Quizá el mismo viejo diablo. Pero no se ría. Bueno, no importa. Ojalá pueda conservar el buen humor». «No me juzgue mal, señora. Es que me hace gracia pensar en un viejo diablo trepado en la silla». Esa noche el ruido de las ratas comenzó más temprano. Cómo roían y chillaban asomándose por los negros agujeros. El estudiante, lejos de considerarlas siniestras, les notó cierto aire travieso y juguetón. Poco después, el estudio lo absorbió por completo. De repente, levantó la vista, sorprendido, al percatarse del absoluto silencio, e instintivamente miró la silla junto a la chimenea. Ahí estaba otra vez la enorme rata de ojuelos malignos. Sin pensar, el joven le arrojó un libro, mas la rata ni se movió. Tomó entonces el atizador y el roedor huyó de nuevo por la cuerda. Tan luego como el animal desapareció, se reanudó el bullicio de las ratas. Era ya casi medianoche, por tanto, el estudiante decidió concederse un descanso y averiguar por dónde escapaba la rata, para lo cual encendió otro quinqué, pero sin pantalla, de modo que iluminara el rincón entre la pared y la chimenea. Luego apiló unos libros al alcance de su mano, para arrojarlos a las ratas y volvía. Además, colocó sobre la mesa el extremo inferior de la cuerda, y lo sujetó con la base de una de las lámparas.
Observó entonces cuán flexible era la cuerda a pesar de su grosor. Vaya, se podría ahorcar con ella un hombre, pensó, hecho lo cual retomó el estudio, haciendo caso omiso de las ratas. Repentinamente, un ligero movimiento de la cuerda lo distrajo. La miró y vio que la rata se dejaba caer por ella sobre el respaldo de la silla. Malcolm le arrojó un libro, y otro más, sin acertar al animal. Al tomar otro volumen, la rata chilló asustada. El libro voló y esta vez alcanzó a la alimaña. Malcolm lo recogió del suelo. Se sintió sacudido por un escalofrío. ¡La Biblia que me obsequió mi madre! ¡Qué coincidencia!, exclamó azorado antes de volverse a la mesa para continuar estudiando. El ruido de las ratas había regresado. Y por algún motivo desconocido, Malcolm se sintió confortado por la presencia de los roedores. Sin embargo, ya no consiguió concentrarse en los problemas matemáticos y habiendo amanecido, decidió irse a la cama. Ya de mañana el aspecto desvelado e inquieto del joven sorprendió a la señora Dempster, tanto como su petición. Cuando salga yo de paseo, hágame el favor de limpiar el polvo de los cuadros, quiero ver qué representan. La caminata al aire libre devolvió a Malcolmson su habitual optimismo, y ya muy entrada la tarde, decidió visitar a la posadera, a quien halló acompañada por el doctor Thornhill. No tardó este en dirigir muchas preguntas al joven. Con gusto contestaré, dijo Malcolm, si me responde primero a esto. ¿Le pidió la señora venir a verme? En efecto, ¿le preocupa usted?, repuso el médico. Permíteme recomendarle, joven, dejar el té y no desvelarse tanto, porque le hace daño. Y ahora, cuéntenos con detalle cómo le ha ido en la casa del juez. Tras prometer moderar su ingestión de la bebida estimulante, Malcolm refirió los incidentes que había tenido con la rata de gran tamaño. La posadera y el doctor Thornhill lo escucharon con visible preocupación. ¿La enorme rata siempre sube por la cuerda?, preguntó el médico. Siempre. Supongo que ya sabrá usted lo que es esa cuerda, ¿no es así? No tengo idea, contestó Malcolm. Aclaró Thornhill, la soga empleada por el verdugo para ejecutar a quienes condenaba el juez. El joven dio las gracias y tras consultar su reloj, se marchó a casa. La posadera recriminó al médico por decir semejantes cosas al pobre estudiante. Thornhill replicó: mi propósito, querida señora, es que el muchacho fije su atención en esa cuerda unida a la campana de alarma. Está solo, pero también están las ratas y esa insinuación del diablo. El joven muestra una gran sobreexcitación por el exceso de estudio y de té, y yo deseo que tenga a mano esa cuerda para llamarnos si se siente en peligro. ¿Qué quiere decir con eso? Que probablemente esta noche oigamos la gran campana de alarma. Y sin agregar más, el médico salió de la posada. Cuando Malcolm llegó, la señora Dempster ya se había ido. Hacía bastante frío para ser abril y el cielo presagiaba una noche de tormenta. El estudiante oyó el bullicio de las ratas y se percató por primera vez de que éste cesaba solo cuando aparecía la rata enorme. Todo estaba limpio y dispuesto. Un fuego alegre chisporroteaba en la chimenea. El quinqué de pantalla verde iluminaba el blanco mantel sobre la mesa. Así que Malcolmson se sentó a cenar con buen apetito y mejor ánimo. Luego recordó su promesa de no desvelarse y se entregó al estudio con la intención de suspenderlo temprano. Habría pasado una hora más o menos cuando su atención se distrajo por el vendaval nocturno. El viento aullaba a través de las múltiples chimeneas, produciendo aterradores sonidos en las estancias vacías.
Incluso la pesada campana debía oscilar porque la cuerda se balanceaba levemente y azotaba con ruido áspero y seco el piso de roble. Al escucharlo, Malcolm recordó las palabras del médico y se acercó a examinar la siniestra soga. Mientras la sostenía entre sus manos, le pareció sentir que algo se movía a lo largo de ella. Levantó la vista. Ahí estaba la rata mirándolo fijamente. El joven soltó la cuerda con repugnancia y el animal trepó de nuevo para ocultarse en el techo. El estudiante tomó el quinqué y se colocó frente al cuadro a la derecha de la chimenea. Era el retrato de un juez ataviado con toga color púrpura. Su rostro fuerte despiadado tenía un tono cadavérico y sus ojos, un brillo horriblemente maligno. Con un escalofrío, Malcolm se dijo que eran idénticos a los de la rata. Haciendo acopio de valor, reanudó el examen del cuadro. El juez estaba sentado en una silla de alto respaldo, junto a la cual pendía el extremo de la soga. Horrorizado, Malcolmson reconoció en la pintura la habitación donde se hallaba. Lentamente tendió la mirada a su alrededor, como si temiera encontrar a su espalda alguna extraña presencia. Al volver la vista al cuadro, dio un espantoso grito y dejó caer el quinqué. Ahí, en la silla del juez, se hallaba la rata enorme, mirando al joven con rara intensidad. Excepto el aullido del viento, todo estaba en silencio. Malcolmson levantó la lámpara y se serenó, secándose el sudor de la frente. Se dijo que debía calmarse. Por el té, los nervios le estaban jugando una mala pasada. Y continuar estudiando. Los roedores habían recomenzado sus ruidos. Una hora más tarde, el súbito silencio en medio de la tormenta obligó al joven a interrumpir la lectura. Poniendo atención, creyó percibir un chirrido leve como de cuerda roída junto a la chimenea. A la luz mortecina del fuego casi apagado, distinguió cómo la rata terminaba de roer la soga de la campana y permanecía asida al extremo superior, balanceándose. Malcolm experimentó terror al caer en la cuenta de que ya no tenía posibilidad de pedir auxilio por medio de la campana de alarma. El joven lanzó un libro contra la bestia, le acertó y ésta cayó al suelo y se escabulló entre las sombras de la estancia. Decidido a cazar al animal, Malcolmson quitó la pantalla al quinqué para contar con más luz. Al disiparse las tinieblas, los cuadros se destacaron nítidamente contra la pared. Frente a sí, el joven tenía el retrato del juez. Notó un vacío en la pintura. Paralizado de horror, giró sobre sí mismo y comenzó a estremecerse. Incapaz incluso de pensar, solo podía ver y oír. En la silla de alto respaldo, estaba sentado el juez con un brillo vengativo en los ojos y una sonrisa de triunfo en los crueles labios. Entre las manos sostenía el birrete negro, como cuando iba a entrar en funciones. El reloj dio la última campanada de la medianoche. El juez se encasquetó el birrete. Con deliberada lentitud se puso de pie. Tomó del suelo el cabo de cuerda y comenzó a preparar el nudo corredizo. Después, inició su lento avance hacia el inmóvil Malcolmson. Pasó junto a él y se situó entre el joven y la puerta. El estudiante seguía fascinado con los ojos los movimientos del juez, así que vio cómo se le aproximaba, levantaba el lazo y se lo lanzaba. Con inaudito esfuerzo, Malcolm hizo un rápido movimiento para esquivarlo. La cuerda cayó pesadamente a su lado. De nuevo levantó el juez la soga, y otra vez el joven consiguió burlarlo. Esto se repitió infinidad de veces, sin que los fracasos desalentaran al juez, quien parecía divertirse como el gato con el ratón. En el colmo de la desesperación, Malcolm levantó la vista al techo. El cabo de cuerda allá arriba estaba plagado de ratas, y bajo el peso de estas, obligaba la campana a oscilar. El vaivén continuó hasta que se escuchó un débil tañido. Al oírlo, el juez pareció poseído por la ira y dio una patada al suelo que estremeció toda la casa. Un pavoroso trueno acompañó el gesto del magistrado cuando levantó de nuevo la soga anudada.
mientras las ratas se afanaban en el cabo como si lucharan contra el tiempo. Pero esta vez el juez no lanzó el lazo, sino que se aproximó al paralizado Malcolm. Este sintió como unos gélidos dedos le ajustaban la soga al cuello. Entonces fue izado entre los brazos del juez y colocado de pie sobre la silla de alto respaldo. Y subido junto a él, el magistrado anudó la soga al cabo pendiente de la campana. Las ratas huyeron chillando. El juez bajó de la silla y la retiró. En cuanto sonó la campana de la casa del juez, acudió una multitud con velas y antorchas. Golpearon la puerta, no hubo respuesta y le echaron abajo para entrar al comedor. Del extremo de la cuerda de la gran campana pendía el cuerpo del estudiante, y en el cuadro el juez mostraba una sonrisa maligna.